¿Qué tal? Te saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una enorme bendición volver a estar aquí para compartir su palabra. Y quiero darte a conocer este tema precioso que se titula de esta manera: tu proceso te pega a la promesa de Dios. Tu proceso te pega a la promesa de Dios. Pero antes vamos a hacer una oración muy pequeña. Gracias, Padre, por este día que nos regalas de vida. Gracias por esta oportunidad que me das con tu sabiduría, inteligencia, para poder compartir lo que tú me hablas por medio de tu palabra. Señor Jesús, que esta palabra pueda llegar a esos corazones que en este momento lo están necesitando. Mi Dios, solamente tú conoces la aflicción, la vida de cada uno de los que estamos en esta tierra. Señor Jesús, toma el control de este momento y que se haga conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Quiero compartirte este tema: tu proceso te pega a la promesa de Dios. En Santiago, capítulo 1, versículo del 2 al 4 nos habla: hermanos en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Esta palabra nos da a conocer que nuestra confianza debe basarse en nuestro Señor Jesucristo. Y las pruebas y los procesos nos producen fortaleza y nos hacen muy dependientes a Dios para poder recibir bendiciones, para poder recibir la promesa de Dios y no desperdiciar esa promesa en cosas que no es el propósito de Dios. Es importante conocer y saber que en medio del proceso nosotros como hijos vamos a ser pasados por el fuego. Y cuando somos pasados por el fuego, ¿qué representa todo ello? El dolor, la angustia, la frustración. Pero todo eso te va a llevar a los pies de Cristo. Todo eso te va a hacer reconocer la omnipresencia, la omnipotencia de nuestro Señor Jesucristo. Para poder tomar la promesa, recordemos que su pueblo caminó por el desierto 40 años y vivía en desobediencia tras desobediencia, pero la promesa de Dios estaba pegado ahí. Ellos tenían que pasar ese desierto. Sus desiertos no significa netamente desierto, sino aprender a soltar todo lo que es de ellos para dar pase a lo que es de Cristo. Es impresionante cómo Dios trabaja en sus hijos. Recordemos José, que fue gobernador de Egipto. Antes de tener la promesa de Dios, pasó por muchas pruebas, por muchos procesos, dificultades, pero él fue fortaleciéndose en medio de esos procesos, de esas dificultades. No renegó, no quejó, pero sí llegó en un momento que sí se habrá desilusionado y no habrá pensado, ¿llegará en algún momento la promesa de Dios en mi vida? Porque él tenía un sueño. Dios le reveló por sueño lo que él iba a hacer, ¿no? Entonces muchos, y escucho siempre incluso de pastores, que creen que los sueños o la promesa de Dios que en un momento te da, se van a cumplir hoy, mañana, pasado mañana, o de aquí a unos días o algunos meses, y no es así. Por eso dice,
en Santiago capítulo 1, versículo de 2 al 4, nos incentiva la confianza en Dios, a fortalecernos en medio de las pruebas, de los procesos. Nos señala todo ello. Y ahí vamos a adquirir sabiduría divina de Dios. Eso pasó con José. Él se fortaleció en medio de todos los procesos, en medio de todas las dificultades que pasaba. Él se fortaleció para que Dios pueda hacer cosas grandes en él, usando a un impío, porque el faraón no era un hijo de Dios. Era una creación de Dios, claro, pero no era un hijo de Dios. El faraón era un impío. Entonces Dios va a usar hasta el mismo impío para que él cumpla su promesa establecido para sus hijos. Pero nosotros nos queremos apresurar, pero nosotros muchas veces nos desesperamos, decimos que no vamos a resistir, que no vamos a llegar a alcanzar esas promesas. Recuerda que con tu boca te bendices y con tu boca te condenas. Si tú pasas ese desierto, ese proceso, estás pasando algo maravilloso. Esa intimidad que Dios quería que te hagas dependiente a Él. Pero a las personas nos gusta ya, que se haga rápido. Y no es así. Dios no trabaja en lo rápido. Dios trabaja en la paciencia de sus hijos para que produzca cosas buenas, para que Él pueda depositar su sabiduría, su inteligencia, su resistencia, para que Él pueda dar a conocer que no es como tú quieres, como el ser humano quiere, sino es como Él quiere. Y definitivamente la paciencia es donde nosotros vamos a ser más atacados, porque nos vamos a desesperar por tocar esa promesa. Y ahí llega Santiago 1, capítulo 1 del versículo 2 al 4. Tremenda palabra para nosotros cuando pasamos por procesos, cuando pasamos por pruebas. Tiene que estar en nuestra mente algo precioso. La promesa de Dios se va a cumplir en mi vida, pero no será en tu tiempo ni en mi tiempo, sino será en el tiempo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que José fue el segundo después del rey de Egipto y fue tan sabio, pero tan sabio, que donde él estaba, prosperaba. Lo que él tocaba, prosperaba, porque eso produce el proceso, eso produce las pruebas. Sabiduría, adquiere sabiduría. Yo no sé cómo tú sales de un proceso o cómo tú estás en medio del proceso, pero yo les puedo decir y comentarles como parte personal que cuando inicié este proceso que en su bendición Dios me permitió llevar, en un momento sí, me angustié, me afligí, me desesperé, pero yo ya vengo por muchos procesos. Y creo que mi proceso antes de esto fue mi proceso matrimonial, que me produjo mi dependencia con Cristo. Creo que si ese proceso yo no pasaba de matrimonial, este proceso no iba a soportarlo. Me hubiera agarrado una pistola y me hubiera lanzado un tiro. Pero en medio de este proceso, yo pude ver la mano de Dios incluso cuando camino, incluso cuando veo un plato de comida en mi mesa, incluso cuando veo mis hijos a mi lado, cuando me abrazan, cuando me besan, cuando me dicen mamá te amo, incluso cuando mi esposo me dice yo estaré contigo en todo momento. Entonces yo puedo ver que todo este proceso me lleva a algo precioso, a la voluntad de Dios en su infinita misericordia. Yo quiero que sepas que no estás solo ahí, que estás con Dios en medio del proceso. En medio del proceso Él va a estar ahí, así como estuvo con José, así como estuvo con Moisés, así como estuvo cuando le querían matar a Moisés, cuando estaba escapando de Egipto, a José cuando sus propios hermanos le quisieron matar. Pero
eso le llevó a un paso de la promesa de Dios. Déjeme decirte que los procesos no son destrucción, son construcción en nuestra fe para que se fortalezca en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso te lleva a la promesa de Dios. Y su promesa es que tú crezcas en fe en Dios y que esa fe nadie la pueda tumbar, nadie la pueda desbaratar. Esa promesa viene del Altísimo hacia tu vida. Yo quiero que te empapes de la fe en Cristo, en que Él va a hacer y va a cumplir lo que Él te dijo, pero no va a ser en tu tiempo. Algunos se olvidan, así como Sara ya se sentía olvidada por Dios. Pero no, es más, se rió sarcásticamente. Algunos se ríen sarcásticamente de tu promesa. Algunos se burlan de tu promesa. Nunca va a llegar su promesa de fulano de tal. Nunca va a llegar su promesa de fulana de tal. No, no es así. No es lo que diga el hombre, es lo que ya Dios te ha dicho a ti. Y eso lo verás con tus propios ojos cumplirse, de la manera y la forma que Dios quiera hacerlo en tu vida. Yo te traigo esta palabra preciosa donde dice, tu proceso se pega a la promesa de Dios. Dios te bendiga.